Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Nos han estado mintiendo todo este tiempo en la cara? La bomba ha estallado finalmente en Italia, y créanme cuando les digo que esta vez no ha dejado títere con cabeza, porque lo que parecía un cuento de hadas o al menos un romance apasionado entre nubes de algodón y viajes internacionales, ha terminado estrellándose contra el muro de la realidad de la manera más cruda posible. Prepárense, familia turca, porque Alessandro Rosica, el temido investigador social, ha decidido que ya basta de juegos, basta de apariencias y basta de engañar a los fans, declarando oficialmente la guerra abierta contra el entorno de Can Yaman con una confirmación que muchos sospechaban pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. La historia con Sarah Bloom ha llegado a su fin, es un capítulo cerrado, es historia antigua, y lo peor de todo no es la ruptura en sí, sino la presunta farsa que, según Rosica, los managers han intentado mantener viva artificialmente. La imagen que ha desatado la tormenta es clara, es una bofetada de realidad que llega directamente desde los rascacielos iluminados de Dubái, donde nuestro querido actor turco ha recibido el año nuevo rodeado de amigos, de risas, de celebración, pero con una ausencia tan gigantesca que gritaba en silencio. En esa mesa llena de manjares y copas, bajo el cielo estrellado de los Emiratos, no había ni rastro, ni sombra, ni el más mínimo reflejo de Sarah Bloom. Y es aquí donde Rosica, con su habitual estilo directo y sin filtros, ha soltado la frase que retumba hoy en todos los foros de fans: y que empiece la guerra. Analicemos esto con lupa porque los detalles son jugosos y reveladores. Alessandro ha compartido una fotografía de esa cena de fin de año en Dubái, una imagen que debería transmitir alegría, pero que él utiliza como la prueba del delito, la evidencia irrefutable de que el rey está solo, sentimentalmente hablando. Su mensaje es devastador, obvio. La ha dejado. Aunque el manager dé a entender otra cosa. Falsos. Fíjense en la potencia de estas palabras. No dice que se han dado un tiempo, no dice que están en crisis. Utiliza el verbo dejar, implicando que ha sido Can quien ha tomado la decisión de cortar por lo sano, de alejarse, de poner punto final a esta aventura que nos ha tenido en vilo durante las últimas semanas. Pero lo que realmente enciende la mecha de la polémica es la acusación directa a los representantes, a ese círculo de hierro que protege al actor. Rosica los llama falsos, los acusa de intentar vender una narrativa que ya no se sostiene, de querer tapar el sol con un dedo sugiriendo que la pareja seguía unida cuando la realidad geográfica y sentimental dictaba todo lo contrario. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué mantener la ilusión de un romance si ya está roto? Esa es la pregunta del millón que Rosica pone sobre la mesa, sugiriendo que hay intereses ocultos, estrategias de marketing o simplemente un miedo atroz a que la imagen de galán inalcanzable se vea manchada por otro fracaso amoroso. La confirmación visual es demoledora. Un seguidor le comenta a Rosica: año nuevo en Dubái con los amigos más cercanos, de Sarah ni la sombra. Como tú dijiste, DN. Y Alessandro lo celebra, no con malicia, sino con la satisfacción del periodista que sabe que su información era veraz desde el principio. Mientras Sarah Bloom cumplía con sus compromisos profesionales como DJ, quizás en Georgia o regresando a Italia, Can Yaman elegía refugiarse en la lealtad de sus amigos de siempre, en ese núcleo duro que nunca le falla, lejos, muy lejos de cualquier compromiso romántico. Esta distancia física en una fecha tan señalada como la Nochevieja es, en el lenguaje universal del amor y del famoseo, la confirmación definitiva de que no hay nada que celebrar juntos. Las parejas enamoradas, o al menos las que están intentando que funcione, mueven cielo y tierra para darse el beso de medianoche juntos, pero aquí hubo miles de kilómetros de por medio y un silencio digital ensordecedor. Rosica califica la situación como una guerra, porque sabe que su verdad choca frontalmente con la versión oficialista que intentan vender desde los despachos. Nos está diciendo que nos preparemos, que esto no es solo un cotilleo más, sino el inicio de un destape, donde podrían salir a la luz las verdaderas razones de la ruptura, los motivos por los que Can decidió supuestamente dejarla,
y sobre todo, por qué se ha intentado ocultar este desenlace al público que tanto apoya al actor. Es fascinante ver cómo se derrumba el castillo de naipes. Hasta hace pocos días, analizábamos cada me gusta, cada coincidencia en las historias de Instagram, buscando señales de vida de esta relación. Pero Rosica nos invita a dejar de buscar fantasmas donde no los hay. Nos dice: abran los ojos, miren la foto, miren la soledad acompañada de Khan en Dubái y entiendan que el espectáculo ha terminado. La acusación de que los managers dan a entender otra cosa es gravísima, porque juega con la confianza de los fans. ¿Cuántas veces nos han vendido humo? ¿Cuántas veces hemos creído en historias que solo existían en los comunicados de prensa o en las filtraciones interesadas? Alessandro se planta como el defensor de la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa para quienes soñaban con ver a Khan asentado y feliz junto a la bella Sara. Pero, pensándolo bien, ¿no es mejor esta claridad brutal que la incertidumbre eterna? Al menos ahora sabemos, o creemos saber gracias a Rosica, que Khan Yaman entra en este 2026 como un hombre soltero, libre, sin ataduras, listo para lo que el destino y su carrera le deparen, pero también rodeado de un entorno en el que, según el periodista italiano, no se puede confiar plenamente. La palabra guerra en la historia de Instagram de Rosica no es gratuita. Anticipa que habrá réplicas. Anticipa que quizás el entorno de Khan intente desmentirlo, o quizás, y esto sería lo más interesante, que el propio Khan Yaman decida romper su silencio, ya sea con palabras o con actos, para demostrar quién es el dueño de su vida. Pero por ahora, la foto de la cena en Dubái es el veredicto final. Mientras brindaban por el año nuevo, también brindaban, quizás sin saberlo o sabiéndolo demasiado bien, por el final de la era Sarabluma. Los falsos han quedado expuestos, y la audiencia, nosotros, quedamos a la espera del siguiente movimiento en este tablero de ajedrez que es la vida de las celebridades turcas en Italia. ¿Qué pensará Sara de todo esto? ¿Cómo reaccionará el manager ante el ataque directo de Rosica? Lo único seguro es que la tranquilidad se ha acabado, y que el 2026 hectáreas empezado con la temperatura al máximo en el mundo del corazón. Manténganse atentos, porque si Rosica dice que la guerra ha comenzado, es porque tiene mucha más munición guardada en la recámara y nosotros estaremos aquí para contarlo todo, detalle a detalle. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.